Vamos a conversar con el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ministro, gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar en el tema Glass por qué pasa con el SNAI. Primero, ¿se apeló ya finalmente la resolución? ¿Cuándo se apeló? Buenos días, Milton. El día de ayer se apeló. Hay que decir que la sentencia no había llegado en físico y por eso la institución no podía apelar. Aún así, se preparó una carta con el contenido de la apelación que fue presentada en el expediente como para que no digan que no se había apelado. Pero efectivamente ya se apeló el día de ayer. Lo otro, ¿qué explicaciones ha recibido usted y el gobierno, el presidente de la República del SNAI? Primero, por esa tan solícita liberación que no pasaba con cualquier ciudadano si es que hubiera sido el caso. Mínimo salir domingo, después de 3 horas de que me dan la libertad. Y lo otro, estas personas que estuvieron en audiencia, representantes del SNAI que no dijeron nada. No sí tengo dijeron. nada que objetar, fueron las palabras exactas de Alexis Vázquez, el representante del SNAI. Estuvieron 3 representantes del SNAI y no dijeron nada. De hecho, sí dijeron. Y ¿Qué dijeron? ¿Que no tienen nada que ocultar? la afirmación es inexacta. El representante del SNAI dijo primero que en lo que tenía que ver con los partes médicos acreditados por los 6 médicos que estuvieron ahí en la audiencia no tenía nada que objetar, porque él mismo participó de esos partes ya que le hacían evaluaciones periódicas. Pero también se pronunció sobre la irregularidad en el proceso de acumulación de penas, porque había un procedimiento que no se había concluido, sobre la competencia del SNAI también en relación con la Corte Nacional de Justicia, y sobre una serie de aspectos técnicos que están dentro del fallo en la página 5 a 6. El SNAI no se quedó callado. O sea, ¿sí pelearon? Sí argumentó. ¿Ustedes mienten que no hayan dicho nada? Yo desmiento que no hayan dicho nada. Está en el acta de las páginas 5 a 6, porque a mí sí me toca, aunque la gente me critica porque dice que hablo como abogado, a mí sí me toca leer el proceso. Y yo sí lo revisé. Y el SNAI sí argumentó. Liz. Ministro, buenos días. Bueno, ahora usted ya dice que se desmiente, que sí hubo esta réplica, estos argumentos por parte del SNAI, pero no se entiende también cómo es que en un momento dado, dentro del proceso, no se sabía dónde estaba Jorge Glass. Y eso también lo aceptó el SNAI, que después de lo que pasó en Cotopaxi, que fueron trasladados, que él fue trasladado a otro lugar para mayor seguridad, no se sabía finalmente dónde estaba, y eso es uno de los argumentos que después esbozan para dar paso a este habeas corpus, que corría peligro y que nadie sabía dónde estaba, ni el mismo abogado del señor Glass. De hecho, lo que dice el acta no es que no se sabía dónde estaba, sino que no se sabía el momento en que reingresó a las instalaciones de Cotopaxi, que es distinto. Porque como ustedes recordarán, de hecho fue el primer fin de semana que yo tuve como ministro de Gobierno, se produjeron una serie de desmanes en la cárcel del Turi, y eso a su vez alteró otros centros de rehabilitación, entre esos el de Cotopaxi, donde estaba alojado el sentenciado Jorge Glass, al igual que en otros centros, y hubo que desalojar a algunos PPLs para que luego se los pueda reingresar. Lo que refiere el acta del funcionario del SNAI que interviene es que no sabe en qué momento se ingresó, en la mañana o en la tarde, pero que en ese momento ya se encontraba dentro de la instalación de Cotopaxi. Pero puede decir eso, que no sabía en qué momento reingresó. Entonces, ¿quién tenía el control al saber que el señor entraba o salía del penal de Cotopaxi? No nos olvidemos que él es el abogado de esa circunscripción del SNAI, pero quien tiene el control es el que dirige el centro privativo de libertad, que sabe exactamente quiénes desalojan, en qué momento se los regresa y a qué hora exactamente están cada uno en sus celdas. Eso de hecho fue porque yo lo viví no en el caso de Cotopaxi, sino en el Turi, cuando después de que se produjeron los desmanes que se produjeron, hubo que desalojar a las 216 mujeres que estaban en el centro del Turi, hacerles un censo y luego regresarlas paulatinamente en el transcurso del día, justamente para precautelar su integridad. Ahora, antes de darle paso a Milton, rápidamente también tengo una inquietud. Para esta audiencia, que todo pasó tan rápido, ¿no? Se convocó a representantes de la policía, del Ministerio de Gobierno, del SNAI. ¿No debieron darle quizás mayor importancia con quién se mandaba como representado o quién iba a hacer frente, sabiendo la connotación que tenía y lo que podía haber detrás? De hecho, fue un proceso irregular, y lo hemos dicho. Prácticamente fue entre gallos y medianoche, porque primero convocaron a una audiencia. Luego esta se intentó llevar a cabo a las 10 de la noche del día 8 de abril, finalmente no se pudo llevar a cabo, luego al día siguiente la reinstalaron, ahí efectivamente sí se llevó a cabo y le dieron noticia a quienes debían participar apenas con 2 horas de anticipación. Con mayor razón, por eso le pregunto, por todos esos antecedentes, ¿no debió quizás quien fuera de representante tener un mayor peso para contrastar todos esos argumentos, sabiendo lo que podía ya, o anticipando lo que podía haber detrás de... Bueno, los funcionarios acudieron. Los funcionarios acudieron, pero está claro que el proceso no fue un proceso regular.
Y está claro que lo que buscaron fue sorprender a las autoridades Y las que sorprendieron. poco tiempo, y las sorprendieron, que poco tiempo tuvieron para argumentar. Pero ahí no se acaba el asunto, porque ahora hay una apelación que tiene que ser ventilada ante la Corte Provincial de Santa Elena. Y obviamente hoy las instituciones están mucho más preparadas y con los argumentos más listos. Sin embargo, debo enfatizar que nosotros como gobierno, efectivamente, dentro del ámbito de nuestras competencias, vamos a interponer los recursos que tengan que interponerse, y así es como yo específicamente se lo he indicado al SNAI en una comunicación que le hice llegar el día de antes de Y ayer. usted dijo ayer que van a redoblar la seguridad de Jorge Glass, que han pedido a Migración, que han pedido a la policía que esté pendiente por si se escapa. Correcto. Yo he enviado ¿Hay 3 alguna oficios. información de que se quiere fugar? No, no tenemos ninguna información de que se quiera fugar, pero nosotros hemos presentado 3 escritos en Migración, en el Ministerio del Interior y ante la Comandancia de Policía, justamente para precautelar esta posibilidad, porque está claro que el Estado tiene que velar porque se cumplan los requisitos constitucionales, pero también porque se cumplan la debida guardia que tienen que tener las personas que además representan una contingencia para el Estado. Y que quede claro que Jorge Glass no tiene arresto domiciliario. Lo único que tienen, digamos, es Sustitución de medidas privativas. Sí. prohibición de salida del país Es correcto. y presentarse ante la función judicial un lunes de cada mes. Le toca recién en 2 semanas, si no me equivoco, ¿no? Así es. ¿Cómo van a hacer, ministro? El presidente salió anoche, después de 2 días, a decir que no ha pactado con nadie. Pero ¿cómo van a hacer para que el país les crea? Porque Mire, ustedes deben estar conscientes del golpe duro político Sí. que el gobierno ha recibido. Sí, pero a ver, es difícil a veces comprender la profundidad de nuestra lucha. En mi caso, yo en el 2011, públicamente, en algunos canales de televisión, denuncié lo que estaba pasando con el caso del Universo. Yo me conocí con Guillermo Lasso en el 2014, cuando formamos Compromiso Ecuador. Y justamente fue dentro del contexto de la lucha contra la reelección indefinida, porque no queríamos un país autoritario ni de caudillismo, que ese era un proceso en el cual ya estaba inmerso el correísmo. El presidente Guillermo Lasso tiene todas las razones para que no le sea simpático el sentenciado Jorge Glass. Lo difamaron, lo atacaron, lo agredieron saliendo del Estadio Modelo hace algunos años, y aún así él ha decidido no intervenir. ¿Por qué? Porque esos son los principios que le dan sustento a nuestra lucha. Puede ser incomprendido, puede ser que la gente en algún momento nos critique, pero nuestra crítica hacia nosotros en este momento defiende las libertades que ustedes tienen, por ejemplo, para interrogarnos y para exigir las respuestas. Una cosa es que no le sea simpático, otra cosa es que no le sea útil. Pero es que entre la simpatía y la utilidad, nosotros tenemos que dejarla en un rango secundario frente a lo correcto que debe hacer el Estado. Nosotros siempre hemos defendido el Estado de Derecho. El correísmo y el Partido Social Cristiano antes del 14 de mayo de 2021. Eso es, de hecho, una declaración suya causó revuelo. Esa es la narrativa popular, pero nosotros... No, es la narrativa que se escuchó. Nosotros escuchamos lo que nos estaban proponiendo las diferentes bancadas y decidimos. La política no se puede hacer con base en conjeturas y en narrativas. ¿Estaba en carpeta la salida de Glass de la cárcel en ese acuerdo? De ninguna manera. Ni ninguna comisión de la verdad. Hablaron Nebot del presidente Lasso y hablaron Correa. Y eso se aceptó públicamente. Estuvo el así sobre la mesa. presidente tiene la obligación de escuchar a todas las fuerzas políticas. Escuchó el presidente. Pero escúcheme, escuchó el presidente, estuvo en la mesa la posibilidad de que Glass salga de la cárcel. Jamás. ¿Nunca pidió el correísmo eso? Jamás. ¿Qué pidió? A nosotros no nos pidió nada de eso. Nosotros, el acuerdo iba a ser de gratis. nosotros no pusimos sobre la mesa eso. En ese momento que yo era asambleísta, nuestra prioridad era que hayan autoridades en la asamblea para que éstas puedan trabajar. ¿Usted estuvo en esa reunión? Yo no estuve en esa reunión. Yo no participé de esas reuniones, pero la narrativa popular no se puede configurar a base de especulaciones. Tiene que hacerse a base de certezas. Y la certeza fue que nosotros fuimos con 2 organizaciones políticas que no eran ellos, Pachacutic y la ID. Y que así es como se han mantenido hasta el día de ahora frente a un montón de intentos de remover a esas autoridades. No se puede juzgar a los políticos ni a quienes decidimos por especulaciones. Tiene que hacerse con base en certezas. Y aquí, ¿qué es lo cierto? Que nosotros siempre hemos luchado contra la posibilidad de que haya un Estado autoritario. Siempre hemos luchado contra la posibilidad de que personas se quieran adueñar de las libertades de todos. Siempre hemos luchado porque el Ejecutivo no tenga injerencia en las decisiones de la Administración Judicial, ni tampoco del Legislativo, pese a que tenemos que coordinar con el Legislativo. Hoy, muchos juristas nos dicen, no, es que ustedes tienen que intervenir, no, es que ustedes tienen que llamar al juez, no, es que ustedes tienen que prohibir eso. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Nosotros no tenemos por qué hacer eso. No hemos sido electos para eso. La democracia tiene sus desafíos y tiene sus responsabilidades. Tenemos que cumplir nuestra obligación como Estado y la estamos cumpliendo, pero no podemos dejarnos arrastrar al territorio que tanto hemos criticado.
Pero ¿y cómo contrarresta, ministro, y no se lo puede negar, ¿no? Eso que usted ha calificado aquí como esa narrativa, el hecho de que la gente, claro, comienza a retroceder en el tiempo y dice, bueno, el ministro de Gobierno en su momento fue cercano a la Revolución Ciudadana. Después arranca este gobierno con esa declaración que usted lo ha calificado como narrativa de hay que revisar lo del indulto. Se hablaba de Rafael Correa y usted asume la cartera de gobierno y se da este hecho justamente a los pocos días, ¿no? Y ahora comienzan, sí, usted habrá leído todos esos comunicados a señalar el pacto del gobierno con el correísmo y señalan que dentro de todo eso, decía un comunicado social cristiano, están los impuestos, las amnistías y ahora esto. ¿Cómo contrarrestar todo eso, esa narrativa versus lo que dice el Ejecutivo? ¿Cómo hace? Con hechos claros, porque eso sigue siendo narrativa. ¿Cuáles son mis hechos? Del 2008 al 2009 fui gobernador de la provincia del Guayas. Después del 2009 jamás volví a desempeñar un cargo dentro de ese gobierno. A partir del 2011 empecé con un proceso de cuestionamiento muy fuerte a lo que en ese momento se estaba fraguando como la metida de manos en la justicia, incluida con declaraciones vergonzosas del presidente de ese entonces, diciendo que no solamente era jefe de gobierno, sino también jefe de Estado. A partir del 2014 empecé a trabajar con Guillermo Lasso en un proyecto que hoy toma forma y que por supuesto tiene crítica. Pero parece ciudadano. Solamente para concluir el tema del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano defiende cualquier cosa en cualquier momento y aprovechan cualquier circunstancia para acreditar una tesis. Pero eso es hechos hoy. Han estado 30 años al frente de la ciudad de Guayaquil y un montón de años medrando de una serie de gobiernos, jamás han podido poner las condiciones para cambiar este país. Hoy gobernamos nosotros, el movimiento Creo, y sí vamos a cambiar este país, pero desde lo institucional, desde el Estado de Derecho, desde el respeto a las libertades y sobre todo respondiendo también al derecho que ustedes tienen de poder criticarnos y poder cuestionarnos. Pese a que ese respeto a las libertades entonces puede implicar lo que está pasando hoy, que una persona ni siquiera vaya con un grillete ni con arresto domiciliario, pese a 2 condenas, a 2 sentencias ejecutoriadas, que tenga total libertad y quizás sin la certeza, porque quienes viven en la urbanización nadie lo ha visto. Usted tiene la certeza, la policía le ha comentado que ahí está, lo han visto el señor Glass. ¿Tiene ese reporte? Nosotros tenemos varios reportes periódicos de inteligencia, hemos reforzado la guardia del señor Glass, tenemos algunas limitaciones propias del Estado de Derecho. Existe el habeas corpus dentro de la Constitución como una institución que además ha sido utilizada por otras personas para salir, como en el caso de Abdalá Bucaram. Sí, pero con este caso con una celeridad impresionante. Como la acción de protección que también ha usado el señor Jorge Yunda. Los recursos constitucionales han sido utilizados en el país justamente en contra muchas veces de actores políticos para que puedan saltar los procesos de sentencia ejecutoriada. Pero esa es la realidad que tenemos en la Constitución. Ahora, si eso no nos gusta o si eso está mal, podemos removerlo. Inclusive vamos a plantear una consulta popular y en el caso de que la gente esté mayoritariamente en desacuerdo, podríamos remover esos derechos constitucionales. ¿Van a insistir en la consulta popular después de todo esto? Sí, nosotros vamos a insistir porque no tenemos por qué... ¿Pero la van a perder por goleada, ministro? No sabemos si la vamos a perder. Pero dígame usted, a ver, nosotros tenemos, Milton, pero es que usted tiene que escucharme algo. Nosotros tenemos que defender y hacer lo correcto. No podemos dejar llevarnos por lo que esto signifique en términos de popularidad o impopularidad coyunturalmente, porque al final del día la manera de construir un país es justamente haciendo lo correcto. Queremos nosotros tener éxito en términos de esa construcción institucional donde los 54 presidentes anteriores han fracasado. Porque muchos han intentado cambiar este país desde lo institucional, pero la realidad es que antes de que llegue el movimiento Creo, aquí con un telefonazo se arreglaban muchas cosas y nosotros no vamos a ser arrastrados a ese terreno. ¿Cómo salió Glass de la cárcel? ¿Quién ayudó a salir a Glass de la cárcel? Estas facilidades judiciales, jurídicas que están ahí. Eso lo decidió el juez. ¿O tuvo una ayuda política? Porque no aquí veíamos el comunicado. El social cristianismo dice el pacto Correa-Lasso. Creo dice el pacto Nebot-Correa. Pero también le debe dar risa el comunicado de Creo. No, ahí está el comunicado, de ninguna manera. Entre el PSC y porque eso es lo que ellos siempre han evidenciado y no desde ahora, sino hace un montón de años. ¿El Partido Social Cristiano tiene que ver en la salida de Glass? Yo no he dicho eso de ninguna manera. Nosotros desconocemos y no podemos acusar a ninguna organización política de que haya buscado que el señor Glass salga. La única referencia de hechos concreta es que el señor Glass salió, el sentenciado Jorge Glass salió porque un juez de Manglar Alto lo decidió. ¿Que fue un proceso irregular? Claro que fue un proceso irregular. ¿Que fue hecho aprovechando la noche? Claro que fue hecho aprovechando la noche. ¿Que
que hay la posibilidad de apelar y que lo van a hacer las instituciones correspondientes, claro que lo van a hacer, pero lo más importante, nosotros no vamos a ir ni un milímetro más allá de lo que nos permite la Si Constitución. se le pone una Biblia, ¿usted puede jurar ante la Biblia que no pactó con el correísmo? Así es, totalmente, 100%. ¿Y por qué está contra las cuerdas del gobierno? Perdió al pueblo. Dicen que perdió al pueblo. Bueno, dicen muchas cosas. ¿Pero usted cree que sí? No, yo no creo que sí. Yo creo que el pueblo sabe que nosotros estamos actuando correctamente. Y como le digo, habrá muchas personas en función de las fracturas que dejó el correísmo, porque las dejó, porque persiguió a mucha gente, porque utilizó a la prensa que tenía de los medios públicos, porque utilizó a los medios judiciales, porque abusó de los dineros públicos, porque hubo corrupción. Eso dejó muchas fracturas en la sociedad. Hoy mucha gente busca vendetta, otros consideran que es injusto, y está bien, nosotros respetamos las razones, pero nosotros debemos actuar en función de lo que consideramos lo correcto y con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso. Ministro, así como ha sido enfático en decir que no va a haber una intervención en otra función del Estado, en este caso en la justicia, a ustedes sí, a través de la policía, les corresponde garantizar que esa Correcto. persona que está privada de libertad, donde esté, no se va a fugar. ¿Eso lo pueden garantizar ustedes al país? ¿Que no se va a fugar el señor Jorge Glass? Ese es el trabajo que nosotros tenemos que ofrecerle al país y que lo estamos haciendo. Garantías en esta vida al 100% solo hay de dos cosas. Uno, la muerte, y segundo, pagar impuestos, que es lo correcto. Pero hoy nosotros tenemos que cumplir con nuestro trabajo y por eso yo he oficiado a 3 instituciones distintas para que redoblen la guardia del señor Glass dentro de los límites que la Constitución me permite. Y ese trabajo lo tenemos que hacer porque sabemos que una fuga es un problema político mayúsculo, social para el país. Gracias, ministro. De gana hablar de los impuestos. Vamos a la pausa.